que son muy prácticas y que si usted le va entendiendo a esa parte práctica es porque está aplicando la parte teórica que hemos visto. Entonces acá más que todo sería esa sección 11 que es muy, en algunos casos a muchas personas se les ha complicado bastante porque es un poco complejo, pero es más que todo la aplicación de notas legales. En esta ocasión de merciología solo nos pasamos en notas legales, pero hay otras reglas que son las reglas generales de interpretación que se aplican también en lo que es la clasificación de las mercancías, pero eso ya es parte de nomenclatura. Sin embargo, yo siempre les hablo de ellas para que se vayan familiarizando y cuando ya estén en nomenclatura no los agarren a quemarropa con esa parte, porque son reglas de aplicación, como lo dice el nombre de cada una de ellas, de aplicación general, que no, o sea, no, nosotros la debemos tener presente siempre. Y una de las reglas es que, por ejemplo, la número 1 siempre se aplica. Entonces, ahí ustedes ya en nomenclatura van a ver más a profundidad de ellas, pero siempre es bueno que ustedes tengan en cuenta de que existen otros instrumentos que complementan la clasificación de las mercancías. Y lo que ustedes miran en merciología, química y también merciología 2 solamente es uno de los complementos que son esas notas explicativas que ustedes ya las van conociendo poco a poco. Bien, entonces vamos a dar unos 2 minutos más para que se incorporen sus compañeros y comenzar con lo que es la resolución de los casos. Lo que sería nuestra última clase sincrónica. Como les comentaba, en esta ocasión vamos a ver la resolución de los casos. Una parte muy importante porque aquí es donde ustedes ya hacen esa eh, afinación en sí de sus conocimientos y han logrado comprender lo que se ha estado explicando a lo largo de lo que es la clase. Bien, vamos entonces a este primer caso, como estamos viendo lo que son la sección 11. Estos casos están orientados a la clasificación de tejidos, de hilados, a la clasificación de prendas de vestir y de otras confecciones, otros tipos de productos que se encuentran en lo que es la sección 11. Tenemos en primer lugar este ejercicio que habla de lo que son los tejidos. Como les comento, en base a los productos es muy importante que nosotros tengamos en cuenta en estos tipos de ejercicios si se trata de fibra, si se trata de hilado o si se trata de tejido, porque de esa forma es que nosotros lo vamos a ver reflejado tanto en lo que son las notas explicativas
como en el gravamen a la importación, que es el documento oficial con el cual se hace la parte de la clasificación de las mercancías. Tenemos en primer lugar entonces el dato importante que nos da que es un tipo de tejido. Dice que viene en rollos y está constituido por una mezcla de hilados teñidos de 25% de lana peinada, 25% de filamento continuo, 20% de lino, 10% de algodón y 20% de yute. Entonces acá nosotros tenemos como en algún punto la nota legal 2 de lo que es la sección 15 nos dice que lo primero que nosotros debemos hacer es establecer o identificar en qué capítulo se encuentran cada una de estas fibras. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, por ejemplo, en este caso del cuadro, es poder identificar cuáles son esos capítulos, luego cuál es la partida y por último llegar a esa subpartida que nosotros ocupamos. Antes de continuar, no sé si me confirman, si me están escuchando. Sí, licenciada, se le escucha muy bien. Ok, muchas gracias. Bien, entonces siempre hacen esto. Y no solamente es como un consejo que no solamente se deja a nivel de estos tipos de ejercicios de la sección 11, sino que se los vamos a, o más que todo, ténganlo en consideración en todos aquellos productos que vengan mezclados. Este es un tipo de mezcla, ¿verdad? Hay varias tipos de materias que se encuentran en ellos. Entonces, en todos aquellos productos que vengan mezclados, que vengan asociados, más adelante ustedes van a ver en nomenclatura la clasificación de surtidos. Esta recomendación se deja siempre. Identifiquen primero el capítulo de cada una de estas materias, luego la partida y por último la subpartida, porque nos va a permitir aplicar cuáles son esas condiciones que hay en cuanto a las sumas, si está en un mismo capítulo, en una misma partida, etc. Entonces tenemos que la lana está en el capítulo 51, el filamento continuo, el capítulo 54, el lino, si no sabemos qué es el lino, se googlea, no, a veces nosotros no lo sabemos todo, entonces googleamos y miramos qué es un tipo de fibra vegetal, que está en el capítulo 53, ya que no tiene un capítulo propio, como lo que es el algodón del 52 y el yute, otra fibra vegetal del 53. Tenemos solamente dos materias que están en el mismo capítulo, y como dice en sí la parte de la nota legal, aquellos que están en un mismo capítulo, cuando nosotros miramos los ejercicios de ejemplo, los que están en un mismo capítulo se van a sumar. En este caso tenemos el lino y el yute, vamos a sumar los porcentajes, tenemos un 40% del capítulo 53 y a nivel de capítulo vamos a tener que elegir cuál es el que tiene más. El 51 solo 25, el 54 solo 25 y el 52 solamente 10. Entonces el que tiene un mayor porcentaje es el capítulo 53. Dentro del capítulo 53 nosotros vamos a tener que buscar dónde está el lino y dónde está el yute. Yo acá ya se los tengo identificados, pero en ciertos ejercicios sí vamos a movernos a las notas explicativas. Entonces tenemos aquí que el lino está en la 53.09 y el yute en la 53.10. Vamos al segundo párrafo de la nota legal 2 de la sección 15. Así nosotros, por ejemplo, vamos identificando, cuando ustedes les piden, más que todo en el área pública, si ustedes están en el área pública y le piden un dictamen de clasificación o un oficio o un memorándum, entonces estas especificaciones en cuanto a el fundamento que está utilizando se hace de esta manera. Entonces ustedes van a decir, ok, en el párrafo 2 de la nota legal 2 de la sección 15 dice esto. ¿Y qué dice? Dice que cuando ninguna de las materias, aquí ya elegí el capítulo 53. Entonces, ¿cuáles son las materias? Lino o yute. Cuando ninguna de las materias predomina en peso, entonces yo la voy a clasificar en aquella que por orden de enumeración se encuentre en la última partida o en algún dado caso en la subpartida. La última partida que tiene una mayor numeración
En este caso es el del yute, porque es 53.10. Vamos a olvidarnos del lino. Vamos a hacer lo que nos decía igualmente esta nota legal, abstracción. Nos vamos a olvidar de que tenían todas estas materias mezcladas y solamente vamos a ir a la 53.10, a donde se encuentran esos tipos de tejidos. Aquí el yute no viene con una preparación, es decir, solamente dice que es una mezcla de hilados teñidos. Entonces vamos a verificar en esta 5310, nos dice solamente que están los tejidos de yute y los demás fibras textiles del Liber. Están los que vienen crudos, como en lo que es el ejercicio nos dice que vienen teñidos, entonces vamos a descartar la primera y agarramos la segunda, que es para los demás. Los demás son todos aquellos que cuando mirábamos estos capítulos decía que podría venir teñido, blanqueado, que podría venir glaciado, entre otros tipos de procedimientos que se aceptan. Entonces por eso nosotros la dejamos en los demás. El segundo ejercicio es un poco más de aplicación de los cuadros hipnóticos que vimos en clase y que están como les diría, como nota legal están, pero mi recomendación es que al momento de utilizar el cuadro hipnótico que está en consideración general, es más específico en cuanto a lo que quiere decir la nota legal. Entonces dice que es un hilado elaborado a base de fibras de lino. No tiene otra fibra, no es una mezcla, entonces no utilizo nota legal 2. Solamente me dirijo al capítulo 53 en donde están este tipo de fibras. Dice que es de 2000 decitets y está presentado en madejas con un peso de 400 gramos. Ok, entonces si nosotros nos vamos a cada uno de estas partidas, nos vamos a dirigir, por ejemplo, a la 5306, la 5306, y en la 5306 solamente nos dice que son hilados de lino, que vienen sencillos, retorcidos o cableados. No me pide otra especificación, entonces, ¿a qué se debe que nosotros la vamos a clasificar aquí en esta 5306? Acá nosotros tenemos, por ejemplo, en los hilados, aunque no lo digan, nosotros tenemos que descartar que estos se traten de hilados que vengan acondicionados a la venta al por menor. En todo caso, siempre descartarlo o confirmar de que se trata de ese tipo. Si nosotros nos vamos a este cuadro hipnótico, que en esta ocasión la partida no lo pide tan específicamente, pero en otras sí las hacen. Por ejemplo, aquí en el número 2, sería aquí en el cuadro número 2, me habla de las madejas. Presentación en madeja. Y en la presentación en madeja hay 3 posibilidades, pero la primera solamente me habla de seda, la segunda de hilados que tengan decitets inferiores a 2000 y los demás que serían para cualquier otro tipo de hilado. El peso debe ser inferior o igual a 500 gramos, entonces sí es un hilado que viene acondicionado para la venta al por menor. Y esta información podría ser muy importante en aquel caso de que nosotros tengamos que dar como la opinión de la forma en cómo se presentan y descartar o confirmar si este tipo de hilado se encuentra en lo que el importador o el fabricante nos está diciendo. El número 3. El número 3 nos habla de un tejido. Otra vez, ya el 2 era un hilado. El 3 un tejido. Voy a enseñarles solamente una parte del gravamen a la importación. Es parte de nomenclatura, pero es como algo que siempre pasa. Este es el gravamen que ustedes ya utilizan para una clasificación oficial. Vamos a buscar esta partida, por ejemplo, del capítulo 53, solamente vamos a dejar que haga la búsqueda. Ok, tenemos aquí el capítulo 53. ¿Por qué les hago hincapié de que ustedes verifiquen si es fibra, si es hilado o si es tejido? Muchas veces los errores que se dan en base a esta sección 11
es que no se fija o no nos fijamos si el tipo de producto que se presenta es un hilado, es un tejido, o sea, no nos fijamos en el grado de elaboración. Por ejemplo, acá está, en las primeras partidas, está en forma de fibras, todo esto que nosotros miramos hasta la 53.05, todo es en forma de fibras, pero muchas veces en donde podemos encontrar ciertos errores es cuando ya venimos a la parte de los hilados. ¿Por qué aquí en la parte de los hilados? Porque muchas veces solamente decimos es algo de lino, suelen poner un hilado como tejido o un tejido como hilado, porque solamente cambia esta palabra que está al inicio y esa palabra le da una clasificación totalmente diferente. Entonces es hincapié que les hago que ustedes tengan muy presente qué tipo de grado de elaboración tienen. Entonces acá nosotros tenemos un tipo de tejido que dice que viene blanqueado de ligamento sarga, que solamente es la forma en cómo está entrelazado, con un peso de 150 gramos por metros cuadrados y está constituido. Entonces acá siempre hagan este desglose. 5% de seda que está en el capítulo 50, 65% de algodón que está en el 52, 25% de fibras sintéticas o artificiales que está en el 55. Cuando me hablan de fibras, nos puede decir fibras continuas o fibras discontinuas, que también nos va a dar la orientación del tipo de capítulo. Y a veces, si solamente dice fibras, lo distinguimos porque en el capítulo 54 le llaman filamento. Entonces, este es del 55. Y la última, que es la lana, que solamente es un 5% en el capítulo 51. No hay capítulo que se repita, no hay que sumar, no está el 54 y 55 juntos en esta mezcla, no sumamos tampoco. Entonces, aquí solamente elegimos, de acuerdo a la nota legal 2 de la sección 15, cuál es el que predomina en peso en todas las fibras. Entonces, a nivel de capítulos es capítulo 52. Si nosotros nos vamos al 52, vamos a grabarnos un poco lo que dice en sí el ejercicio para irnos a este capítulo 52. Nos vamos al capítulo 52 y aquí en el 52, muy importante, ustedes solamente vienen comenzando la búsqueda, como se trata de un tipo de tejido, en donde están los tejidos. Por ejemplo, aquí ya en la 52.06 tenemos lo que son hilados todavía. Entonces, en la 52.07 también están hilados. Los tejidos empiezan hasta la 08. Entonces, aquí en la 08 nosotros vamos a ir verificando. Dice que es un tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% y solamente tengo 65%. Así nosotros vamos a ir descartando la partida primero. A nivel de partida lo descarto. Me paso a la siguiente partida, que es la 52.09. En la 52.09 todavía me piden más del 85%. También voy a descartarlo. Y en la 52.10 dice que es un tejido de algodón con un contenido de algodón inferior al 85%. Imaginariamente le puedo dar un cheque porque tengo 65. Dice que está mezclado exclusiva principalmente con fibras sintéticas o artificiales. En este caso, si nosotros nos vamos al ejercicio, solamente para enseñarles acá, tengo dentro de todas las demás fibras o las demás materias, la que predomina en peso es la fibra sintética o artificial, y a eso le podemos llamar mezclado exclusivamente con esa materia. Entonces acá nosotros vamos a dar otro cheque y la última información que nos pide es que sea de peso inferior o igual a 200 gramos por metros cuadrados y tenemos 150. Entonces, a nivel de partida, me cumple con todo lo que yo necesito.
Ahora nosotros vamos a nivel de subpartida. Un guión nos dice que son crudos. Descartamos porque mi ejercicio decía que era un tejido blanqueado. Descarto este guión, entonces quiere decir que voy a descartar estas dos, porque estas pertenecen al anterior. Luego siguen lo que son los blanqueados. Vuelvo a darle otra, como les decía, otro cheque imaginario. En la información me decía que era un tejido blanqueado de ligamento sarga. Aquí solamente está el ligamento tafetán de forma específica, entonces lo dejo en los demás tejidos. 5210.29 va a ser mi clasificación. Y así es como nosotros llegamos de forma gradual a la partida, luego a la subpartida, y cuando ya estén con el gravamen a la importación, al inciso arancelario correcto que nosotros le vamos a dar. Número 4, ahora vamos por un hilado retorcido en forma de Z, de algodón tratado térmicamente con almidón y presentado en carretes de un peso total a 135. Entonces nos dice acá que en primer lugar es un hilado. La forma en cómo viene retorcido, solamente recordando que del 50 al 55 pueden ser sencillos, retorcidos o cableados. Luego de identificar esa parte, vamos a tener que identificar si es un hilo de coser o si es también un hilo que viene acondicionado para la venta al por menor. Vamos a tener que buscar estas dos información para poder determinar cuál es la clasificación que le voy a dar y por qué tengo que estar o referirme a esta parte. Porque, por ejemplo, en las partidas 52.04, que es de algodón, 54.01 y 55.08, estas dos últimas que son para hilados de sintéticos o artificiales, de fibras sintéticas o artificiales, tengo que saber si se puede tratar de un hilo de coser, porque en estas partidas el hilo de coser está de forma específica. Entonces tenemos, por ejemplo, esta nota legal, que es la nota legal 5 de la sección 11. En esa nota legal 5 de la sección 11 me dice a qué se refiere con un hilo de coser. Y dice que un hilo de coser es un hilo retorcido, como lo ven, lo tengo en amarillo porque concuerda con mi descripción, o cableado, o sea que puede ser cualquiera de los dos, que satisfaga todas las condiciones siguientes. En primer lugar, me dice que esté en un soporte que, por ejemplo, me habla de los carretes, otra vez está en amarillo porque mi ejercicio está en un carrete, de peso inferior o igual a 1000 gramos y solamente tenemos 135 gramos, incluido lo que es el soporte. O sea que el peso y la forma de presentación, el soporte, cumplen. Segunda condición, aprestado para su utilización como hilo de coser. Entonces aquí el aprestado que nosotros podemos notar en este tipo de hilado es el tratamiento térmico que se le ha aplicado para que este tenga esta facilidad de poder ser utilizado en un hilado de coser. Y la última es contorsión final Z, que también tenemos ese tipo de torsión. En cuanto al hilo de coser, aquí creo que sí nosotros tenemos, vamos a irnos a esta 5204. Acá sí nos hacen una diferenciación, por ejemplo, todas estas que nosotros tenemos acá en amarillo, dice que son sin acondicionar para la venta al por menor. Y esta, que es la 5204.20, son acondicionadas para la venta al por menor. Entonces aquí sí nosotros tenemos que verificar de acuerdo a qué, a la nota legal 4 de la sección 11. Pero como les comentaba, el cuadro sinóptico es más claro de lo que nos quiere decir la nota legal. Presentación nos pide para poderse considerar un hilo acondicionado para la venta al por menor. La presentación dice que puede ser en cartulinas, carretes, tubos, soportes, etc. El tipo de hilado viene en un carrete.
por presentación nos vamos en este primer inciso. Luego, a nivel de los que son los carretes, solamente nos hablan de forma específica de un hilado de seda, de desperdicio de seda, de filamento sintético artificial. No es ninguno de estos. En el segundo numeral tenemos los hilados de lana, de pelo fino, de algodón o de fibras sintéticas. Aquí ya nos menciona que viene la parte de algodón. Y para el algodón dice que tiene que ser de peso inferior o igual a 125 gramos para poder considerarse acondicionado para la venta al por menor. Y nosotros, vamos a ver, tenemos 135, tenemos más. Por esa razón, y como nosotros tenemos más, no lo podemos dejar acá, en la 5204.20, sino que vamos a tener que elegir de acuerdo a la cantidad de algodón. Creo que solamente tenemos 65, entonces lo dejamos en la 5204.19. Algo que viene sin acondicionar para la venta al por menor. Entonces, por eso nosotros vamos a elegir ese tipo de posición, porque no es acondicionado para la venta al por menor. Número 5 habla de fibras sueltas. Es la forma que viene solamente es en forma de fibra. En las primeras partidas es donde las podemos encontrar. Dice que es de 3.8 centímetros de largo aproximadamente y de 1.52 de CITEX. Color negro, sin cardar ni peinar ni transformar en hilatura. Y es 100% poliéster. Acá lo que nosotros debemos hacer es convertir esos centímetros en milímetros para saber si se trata del capítulo 54 o 55. Entonces, al momento de hacer lo que es la conversión, esos 3.8 centímetros equivalen a 38 milímetros. Y esos 38 milímetros, de acuerdo a las consideraciones generales del capítulo 5, entra como un tipo de fibra discontinua del capítulo 55. Entonces, son fibras que van a ir en ese capítulo 55 por la forma en cómo se presenta, sin cardar ni peinar, en la 55.03, subpartida .20, que es como el proceso o el grado de elaboración que tiene. Solamente vamos a buscar en esta 55.03 el caso del poliéster, el caso también de la forma en cómo se presentan, cardados o peinados o sin cardar ni peinar. No es un hilado todavía, ni tampoco un tejido, es como la materia prima que se va a utilizar para eso. Número 6 es un hilo de bordar. Dice que es un hilo que se trata de un filamento sintético, ya me está diciendo filamento, capítulo 54, mezclado con hilados metalizados, proporcionando el efecto antiestático. Viene retorcido, en torsión Z con 8 cabos, con hilados de distintos colores. Tiene un título de hilo sencillo, dice, de 230 de CITEX y un total de 1840 de CITEX. O sea que aquí, como es retorcido, a veces me dan la información de ambos, como de ambos pesos, pero vamos a tomar el total, el de los 1840. Y el peso es de 1.47 gramos, que es el peso de los 8 metros de hilo, que está presentado en madejas y está constituido por 71% de fibras de poliéster y 29% de metalizado. Acá nosotros vamos a considerar que la parte que viene metalizada todavía no se considera en sí un hilado especial, porque en sí se aplica lo que me dice la nota legal 2, en donde me dice la parte que predomina en peso y la que le está dando la mayor proporción, que en este caso sería solamente la parte del poliéster. Y luego de definir eso, también vamos a tener que buscar en el capítulo 54, vamos al 54, desde la 5401, qué tipo de
hilo o en qué tipo de hilo nosotros lo podemos clasificar. Por ejemplo, acá el hilo de coser, si ustedes desean, y es muy válido, como les decía, para todos los hilados, hay que ir descartando de que no se cumpla con lo que dice la nota legal, que venga en torsión Z, que esté en un carrete, el peso mínimo de ese carrete, todo lo que nos pide esa nota legal. Sin embargo, este ejercicio no lo cumple. También tenemos, por ejemplo, como no es un hilo de coser, nos vamos a los siguientes. Es un hilado de filamento sintético, dice que viene sin acondicionar para la venta al por menor. Acá en la 54.02 y también en la 54.03 nos piden que sean sin acondicionar para la venta al por menor. Dato que nosotros lo podemos averiguar solamente estableciendo lo que nos dice esa nota legal de excepción en base al cuadro sinóptico. En la 54.04 solamente se trata de un monofilamento que es especialmente establecido para aquellos que tengan un Decitest de 67 y que tiene que cumplir con todas esas dimensiones, inclusive la sección transversal de 1 milímetro. Todo debe concordar con lo que establece el texto de la partida. Vamos a la 54.05, sigue siendo un monofilamento, y la 54.06 nos dice que son hilados de filamentos sintéticos o artificiales que ya vienen acondicionados para la venta al por menor. ¿Cómo llegué a esta parte de que vienen acondicionados? Es porque aquí, de acuerdo a este cuadro sinóptico, que es de la nota legal 4 de la sección 11, me dice, por ejemplo, la presentación en madejas de los hilados de filamentos sintéticos o artificiales, aquí está el sintético, de un título inferior a 3000 decitets, es inferior, tengo 1840, y con un peso inferior o igual a 85 gramos, solamente tengo 1.45, se considera acondicionados para la venta al por menor. No tengo subpartidas, entonces solamente dejo la partida 54.06. No tengo que desglosarlo. El número 7, volvemos a hablar de un tejido, es un tejido de algodón. Aquí ya prácticamente me dice, en algunos casos, es muy importante que tengamos en cuenta, cuando se nos da información, a veces nos dice el tejido base. No nos confundamos queriendo saber cuál es el porcentaje de ese tejido base, sino que quiere decir que la fibra o la materia base, o es la que predomina más en peso, es esa. Y en este caso, por ejemplo, en estos ejercicios se podrían decir el tejido o la materia base de ese tejido es algodón y este está mezclado con y otras materias, pero la base sería eso. Dice que es de peso de 300 gramos por metros cuadrados, de un 40% en peso, o sea que tiene hilado o sea, tiene 40% de algodón, pero también viene mezclado con un 30% de lino y un 30% de seda. Muy importante, yo miro seda y se me puede ocurrir que como la seda es más cara, que la seda es más, o sea, que es como la que le da el carácter esencial porque es cara. No, acá no aplica ese criterio. Acá el criterio que va a aplicar es lo que dice la nota legal 2. ¿Cuál es el que predomina en peso? En todo caso, es el algodón del capítulo 52. El hecho de que sea seda y que se pueda considerar y que sea la más cara, no lo hace ser del capítulo 50. Entonces, en el capítulo 52, en la 52.12, siempre haciendo el descarte de todo lo que nosotros hacemos de todas aquellas partidas, desde donde inician los tejidos hasta el final. Vamos a ir descartando todo lo que digan en base a texto de partida. Llegamos a la 52.12 y de acuerdo a las características de este producto es que yo lo clasifico en la punto 24. Solamente verificando que me dice la 5212.24, dice que son los demás tejidos de algodón
de peso inferior a 200, todos estos que están acá los descarto porque yo tengo 300, y de peso superior a 200, entonces acá voy a decir, acá está bien, no está crudo, no está blanqueado, no está teñido, y mi característica predominante es que es con hilados de distintos colores, entonces lo dejo acá. En la 5212.24, donde dice que es de distintos colores, lo dice en la descripción. Número 8, otro tejido. Les puse bastante de estos ejercicios porque considero que son los más relevantes en sí, los más importantes en cuanto a las mezclas. Tenemos un 30% de fibras artificiales discontinuas, desde ese momento capítulo 55. 30% de lana, 51. 30% de filamento sintético, filamento, 54. Y 10% de seda, que está en el 50. Entonces vamos a lo que me dice la nota legal 2, en el inciso B y en el inciso C, que establece que cuando el capítulo 54 y 55 entran en juego con otras materias, esos dos capítulos se consideran como uno solo y se deben sumar. ¿Qué es lo que voy a sumar? Los porcentajes de esas materias. Voy a sumar el 30% de las fibras artificiales con el 30% de las fibras sintéticas. Tengo entonces un 60% que va a entrar en juego contra los otros capítulos. Voy a descartar, por ende, la lana y la seda. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Como ya elegí capítulos 54 y 55, o lo podemos decir, elegí las fibras sintéticas o artificiales, dentro de esos dos capítulos voy a tener que definir cuál es el que predomina en peso o cuál es la última partida por orden de numeración. Como miramos, los dos tienen 30, entonces voy a elegir el capítulo que tiene una mayor numeración, que claramente es el 55, en la 55.16, de acuerdo a las características que tenemos acá, lo voy a clasificar y llegar a la 55.16.94, que habla de lo que son los tejidos de estas fibras artificiales discontinuas que vienen estampadas. Y solamente para comprobarlo, nos vamos a ese 55. Permítame, 5516.94. Está de forma específica los estampados, pero como les comentaba, eso es porque ya los tengo identificados. Pero lo que nosotros debemos hacer es, por ejemplo, aquí la 5511 hablaba de hilados, entonces yo voy a buscar mi tejido desde la 5512 y voy a descartar de acuerdo a lo que me viene diciendo el texto de partida. Siempre voy a hacer eso. Desde la 55.12 voy a ver si puede estar ahí. Si no está ahí, me voy a la 55.13, a la 14, a la 15, hasta llegar a la última que nosotros tengamos como posibilidad. Siempre vamos a hacer eso. Vamos a ir de forma sucesiva descartando todas las posibilidades. Número 9 es un tejido formado por 40% de filamentos artificiales, capítulo 54, de lino teñido, capítulo 53, y de yute crudo, capítulo 53. Los dos están en el 53, entonces volvemos a hacer lo mismo que el anterior, sumamos estos dos porcentajes, un 60% del 53, un 40% del 54, el que predomina es el 53, y dentro del 53 el que predomina es el lino. El lino está en la 53.09 y en la 5309.29 está el tejido de lino que viene ya teñido. En el caso de estos, del 53, por ejemplo, solamente creo que se hace la diferenciación de los crudos y los demás. Entonces nosotros vamos a elegir los que ya no vengan crudos, entonces estarían los demás. ¿Alguna consulta hasta el momento? No, licenciada. Ok.
Espero que todo esté muy claro. Creo que esta clase sí la voy a subir al campo por cualquier consulta, entonces ahí la van a tener. Bien, entonces tenemos, ahora ya vamos a dejar de hablar de la parte de los tejidos y entramos a la parte de las prendas de vestir y del capítulo 56 en adelante, por así decirlo. Tenemos en primer lugar una camiseta marca Kaiser. La marca no nos interesa en sí. Uno, aquí nos establece que es unisex. Unisex, que no hay una distinción de sexo y vamos a tener que verificar si la partida que nosotros tenemos la solicita y en el caso que no lo solicite, entonces no es muy necesario que nosotros apliquemos la nota legal. Dice que son prendas de vestir de color blanco que está confeccionado con tejido de punto. Otra información importante, tenemos dos capítulos, 61 y 62. Si es de punto, está en el 61, si no son de punto, en el 62. Dice que son de fibras naturales, acá no nos pide exactamente, en algunos ejercicios sí lo pide, pero no, en la mayoría solamente habla de si son camisetas, tichir, si es un traje, etcétera. No nos pide tanto el tipo de fibra. La talla tampoco es relevante, dice que cubre la parte superior del cuerpo hasta la altura de la cadera y no presenta cuello, botones, bolsillos ni elementos de ajuste en la parte interior. Es 100% algodón y el peso de la prenda es de 116.5 gramos. Tenemos entonces, cuando habla del peso neto ya es con todo el paquete, 164. Tenemos entonces que verificar en el capítulo 61, ir desde la primera partida, la 6101, hasta llegar a la partida en donde me hablen de las camisetas. Por ejemplo, acá en la 61.0, en la 6109, nos dice que están los tichir y las camisetas de punto. Si ustedes se fijan, no dice a nivel de texto de partida que es para mujer o que es para hombre. El hecho de que sea unisex no va a afectar que nosotros tengamos que buscar si es de hombre o de mujer. En la 6109.10 de algodón de forma específica, entonces solamente la dejamos en esa subpartida. Y acá sí les coloqué, por ejemplo, la nota legal 9 como referencia, ya que la nota legal 9 nos habla qué hacemos cuando y nos dice que se clasifica como que si fuese de mujer o de niña. Bueno, en sí nos dice que las prendas que nos identifican, dice como prendas para hombres o niños o como prendas para mujeres o niñas, se clasifican con estas últimas. Entonces, ¿cuáles son las últimas? Como si fueran de mujer o de niña. Y defina cuál es el término unisex, que era parte del ejercicio, solamente aquellas prendas de vestir que pueden ser usadas por ambos sexos y no hay una distinción en cuanto a lo que es la vestimenta de este tipo de producto. Número 11, sostenes de punto, dice. Color blanco, decorados con encaje, talla número 38, copa B. En el caso del sostén, tenemos acá, en la nota legal 2 del capítulo 61, nos establecía, por ejemplo, que los artículos de la partida 62.12 no se clasificaban en el capítulo 61. Si nosotros nos vamos a la 62.12, el texto de esta partida, vamos a esa 62.12, el texto de la partida al final nos dice incluso de punto y es la única partida en el capítulo 62 que acepta este tipo de materia, que sea de punto, es la única. Entonces acá, igual, en la nota legal 1 del capítulo 62 nos dice que el capítulo solamente es para los otros tipos como de tejidos, exceptuando los que son de punto, pero menciona igualmente que en la 62.12 sí se pueden clasificar. Entonces en la 62.12
12.10 de forma específica están clasificados los sostenes, que son artículos que se utilizan para sostener ciertas partes del cuerpo. Entonces ahí nosotros lo clasificamos de forma específica. Aquí en la 62.12 pueden ir otras, como por ejemplo fajas para embarazadas, que también sostienen partes del cuerpo, entre otros tipos de productos que solamente sirve de sostén y que no tienen finalidad ortopédica. Muy importante tener eso en cuenta. Si sirven para corregir o si sirven para, por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente, una lesión y hay que corregir una deformidad, eso es algo ortopédico del capítulo 90. Número 12 nos habla de un squatter Kevlar. Lo más importante acá es saber qué es el Kevlar. Y al momento de investigar nos establece que el Kevlar es un tipo de poliamida. ¿Qué es la poliamida? Es una fibra sintética que nosotros la podemos encontrar ya sea en el capítulo 55 o en el capítulo 54. De acuerdo al tipo de dimensión. Entonces acá nos dice que se presentan las siguientes características. Es una cuerda trenzada, ya no salimos del capítulo 54 y 55 con esta característica de que es una cuerda trenzada. Y vamos a explicar por qué. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una nota legal que nos habla cuáles son las características en sí o cuándo podemos considerar de que un hilado ya deja de ser hilado y pasa a ser cuerda, cordel o cordaje. Tenemos para esta nota legal este cuadro sinóptico que está en consideraciones generales y por ejemplo aquí en la parte amarilla que nos habla de los hilados obtenidos por trenzado, como vemos algo trenzado, con una trenza dejan de ser en sí un hilado y pasa a ser una cuerda del capítulo 56. Al final establece que están las cuerdas, cordeles y cordajes. Es 100% de fibra de Kevlar, es decir, fibra sintética, y nos habla de las características que tiene. Si nos vamos a la 5607, nos dice que están los cordeles, cuerdas, cordajes, estén o no trenzados, incluso impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados de caucho o plástico. Nos habla en primer lugar de sisal o de más fibras textiles del género ágave, es decir, que sean fibras vegetales. Entonces no son fibras vegetales o polipropileno, tampoco son de ese tipo de fibras. La siguiente, que es la 5607.50, que son de fibras sintéticas. Entonces solamente la dejamos en ese tipo de su partida porque se trata de una fibra sintética, es un tipo de poliamida. Número 13, pacas. ¿Qué es una paca? Que es una de las preguntas que les dejé aquí también en este ejercicio. Aquí les traje el término, es un fardo o un lío prensado y esta es la forma en cómo se presenta. El fardo que nosotros por lo general vemos cómo se venden estas prendas de vestir, ese tipo de producto. Pero en este no son prendas en sí, no son prendas de vestir, sino que nos dice que son calzados, son tenis que vienen usados y es de materia textil. Bueno, acá antes de que nos equivoquemos, sí, los tenis por lo general en la parte de arriba tienen materia textil, pero no significa de que porque tienen materia textil es que están acá. Pueden venir cualquier tipo de calzado usado, aunque no tenga materia textil. Entonces, en la 63.09 nosotros encontramos que nos dan dos condiciones. La primera condición, que tiene que tener señales apreciables de uso, o sea, ser un calzado usado en este caso, y que debe presentarse a granel. Las formas de presentación pueden ser balas, sacos o acondicionamientos similares. Dentro de esos acondicionamientos similares podemos encontrar lo que son las pacas.
esta misma nota legal, esta misma partida, en su explicación nos sigue diciendo que para aplicar o para clasificar un producto acá, se va a designar exclusivamente a los siguientes tipos de productos. Puede ser un artículo de materias textiles de la sección 11 y me da la descripción de cuáles pueden ser estos artículos, o puede ser también calzado, sombrería o de cualquier materia, exceptuando lo que es solamente el amianto o asbesto. Entonces acá nosotros tenemos que el calzado, por lo que me dice la nota explicativa, puede ser de cualquier materia y estar clasificado en esta partida 63.09. O sea que nosotros lo vamos a dejar ahí porque cumple con condiciones aplicativas y de la nota legal. Los siguientes dos ejercicios, el primero nos habla de unas copas para sujetadores de traje de baño. Por ejemplo, la copa viene siendo como estas que se utilizan también en el caso de los sostenes, que solamente es la parte del sostén, y dice que están obtenidos a través de una hoja perforada de polietileno recubierta por las dos caras de un tejido de punto de nylon. Si nosotros tenemos una partida en cada uno de los capítulos, tanto en el 61 como en el 62, que habla de trajes de baño. Pero esta es una parte que no exclusivamente puede ser destinada a un traje de baño, sino que puede ser destinada a un sujetador, que puede ser destinada a un sostén, puede ser destinada a cualquier otro tipo de producto. Entonces, volvemos a aplicar lo que nos dice las notas legales 2 del capítulo 61, que aunque sean de puntos, están en la 62.12, y la nota legal 1, que también la incluye. En la 62.12.90, ahí nosotros podemos encontrar las partes de los productos que están clasificados en esa partida y, por ejemplo, ese tipo de parte que, como les comento, puede ser utilizado también para poder elaborar un sostén, un corpiño. Entonces ahí nosotros no lo vamos a clasificar como parte del traje de baño, sino que como una copa de sostén, en la 62.12. Y el número 15, que habla de rollos de alfombra para carro. Ok, hay diferentes tipos de alfombras de carro, ¿verdad? Aquí nosotros lo que debemos verificar que la alfombra esté elaborada en material textil. Dice que es un producto conformado por tela no tejida. Acá está nuestra primera información, 100% poliéster. Está unida a una lámina de plástico. Como les comentaba, pueden venir con un soporte de cualquier materia, con la condición de que la parte que queda a la vista sea la materia textil. Dice que es utilizada para la confección de los pisos para los automóviles, o también el techo, creo que también lo pueden colocar ese tipo de producto. Entonces, de acuerdo a la materia que este está conformado, nos vamos al capítulo 57, que ahí están las alfombras. Y en el 57 solamente es que vayamos haciendo el descarte. Por ejemplo, dice aquí 5701, que son alfombras de nudo, de material textil, confeccionadas. En la 02 nos habla de alfombras y demás revestimientos de suelo de materia textil, tejidos. Y nuestro ejercicio dice que son telas sin tejer. En la 03 nos habla de los que vienen con un mechón insertado. Son diferentes. En la 04, de los que vienen todavía con, los que son de fieltro. Sí, son el fieltro, como les comentaba, en algún dado caso es un tipo de algo que no viene tejido, pero es algo muy específico cuando se menciona el caso del fieltro. Y en la 57.05 nos habla de los demás tipos de alfombras, y acá incluye lo que son las telas sin tejer. En el numeral 2 nos dice alfombras sin tejer que están constituidas por una napa de fibra
textil, cardada, etc. Bien, entonces esa sería la conclusión de la parte de los ejercicios. Si hay alguna consulta, estamos todavía a la disposición, tenemos 5 minutos. Y si no hay consulta, solamente recordarles el examen para este día miércoles y también que todavía pueden subir su comentario en forma de infografía, video o cualquier tipo de producto que nos dé alguna información del principio valor que usted considera importante en su vida o importante, ya sea vida profesional o personal. Que ese es un punto extra